Vamos a comenzar. Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy, primero dedicando algunos minutos para relajarnos un rato, para descansar, sentirnos cómodos, donde nos encontramos sentados, si es que estamos sentados sobre un cojín o sobre una silla, donde sea que nos encontremos, vamos a permanecer relajados. Entonces, nuevamente, en la posición donde nos encontremos, sea que estemos en una silla, en el cojín, vamos a permanecer relajados completamente, recordando las instrucciones que vimos la sesión anterior, cómo hay que relajarse. Aquí relajarse implica no solamente relajar el cuerpo, ¿va? Estamos en la postura, ¿cierto? La postura de meditación. Pueden ustedes tomar como referencia la imagen que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? La imagen del Buda, ¿verdad? La imagen del Buda ahí en pantalla está adoptando las 7 posturas, la postura de 7 puntos, ¿verdad? La postura de 7 puntos del Buda Vairochana, ¿verdad? Piernas cruzadas, espalda recta, los brazos en la postura del buitre, ¿cierto? Las manos, palma derecha sobre la izquierda, los pulgares tocándose, ¿verdad? Llevando la posición de las manos contra el bajo vientre, el mentón levemente recogido y la mirada apuntando hacia el suelo. Ahí en la imagen no se nota mucho, no pareciera que estuviera con los ojos cerrados, pero los ojos están entreabiertos, ¿eh? Sin embargo, para este ejercicio vamos a cerrar los ojos, vamos a tratar de relajarnos completamente. Entonces relajamos el cuerpo en la postura y además relajamos la mente. Y relajar la mente significa no darle vuelta a los pensamientos, no seguirlos, no distraerse por ellos. Simplemente uno reconoce, se da cuenta que están ahí. Pero no hay necesidad de seguirlos, no hay necesidad de involucrarse con ellos. ¿Ok? Entonces, durante estos 5 minutos iniciales vamos a descansar en la postura, relajarnos completamente, cuerpo y mente.
No escucho. Recuerden que estamos simplemente relajándonos, sin hacer nada más. Durante 5 minutos, relajarse completamente. Relajando cuerpo, relajando mente. Muy bien.
Podemos estirar un poquito las piernas. Si quieren cambiar un poco la posición para recuperarse un poco. Vamos a continuar con estas series de explicaciones basadas en el texto del famoso maestro indio Kamalashila, llamado Bhavanakrama, o meditación gradual o meditación en etapas. Ya habíamos estado hablando 2 sesiones atrás acerca del camino de Shamatha, no sé si se acuerdan. Entonces habíamos explicado brevemente, ¿verdad?, lo que significa la palabra Shamatha, ¿cierto?, en sánscrito, y su equivalente en el tibetano, ¿cierto?, que significa Shiné. Y Shiné y Shamatha básicamente son equivalentes, ¿no? En el caso del tibetano, la palabra Shiné, ¿verdad?, dijimos que la primera sílaba Shi, ¿cierto? Y en el caso del sánscrito, las primeras 2 sílabas, que son Shama, se refieren al aspecto de paz, ¿verdad?, o pacificación, ¿verdad? Entonces, el significado de paz o pacificación en este contexto es que normalmente nuestra mente está agitada, está en un remolino de agitación, ¿cierto? Constantemente pensando, ¿cierto?, en pasado, presente y futuro, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, esta agitación es la agitación del pensamiento. Nuestros pensamientos entonces son principalmente una preocupación obsesiva con el pasado, una conceptualización del presente y una preocupación obsesiva con el futuro. Esto significa que usualmente nuestra mente, ¿verdad?, no está experimentando el presente, el momento presente. Entonces, otros significados para la palabra Shi, para la sílaba, ¿cierto?, y para llamas, aparte de pacificación, son desacelerar, ¿cierto?, calmar o descansar. Y finalmente, el significado de la última sílaba, que es Ne, ¿cierto?, de Shine, ¿cierto? Ne es permanecer o morar. Este permanecer o morar se refiere a un estado de nuestra mente. Entonces, este permanecer o morar es un equivalente de la sílaba sánscrita final de la palabra shamatha, ¿cierto? La sílaba ta, que significa lo mismo, permanecer o morar. Entonces, shamatha o shine significa permanecer en la paz, ¿cierto? O morar en la calma, morar en el descanso de la mente. Y a veces también se utiliza la palabra estabilidad, estabilizar la mente. ¿Ok? A veces es bueno comprender un poco el concepto de shamatha cuando uno analiza la etimología de la palabra, es súper útil. Así que si ustedes de repente se encuentran con alguna palabra o con algún concepto, ¿verdad?, del budismo que no le entienden, es súper útil ir a Google, ir a Internet y consultar la etimología, y eso aclara bastantes ideas con respecto a lo que uno entiende, ¿cierto?, cree conocer o quiere conocer, ¿no? Entonces, volviendo al camino de Shamatha, ¿cierto? En el camino de Shamatha tenemos 5 cosas, 5 elementos o componentes, ¿verdad? Y esto también lo habíamos hablado hace 2 sesiones atrás. Dijimos que el primero de estos componentes es, ¿cierto? El primero son 5 cosas a eliminar, que son nuestros obstáculos, los obstáculos que surgen en el camino de la meditación. El segundo componente son 8 técnicas que son los antídotos para esos obstáculos. El tercer componente son 9 métodos para posicionar la mente. Y esos 9 métodos para posicionar la mente incluimos además 4 actitudes auxiliares. ¿Okay? Ese es el tercero. El cuarto elemento componente son los 6 poderes para desarrollar shamatha. Y el quinto son 5 experiencias de meditación que ocurren en el camino. ¿Ya? Eso muestra básicamente el mapa,
así como un mapa conceptual, si uno lo quiere ver, del camino de Shamat. ¿Ok? Entonces, Shamatha propiamente tal, finalmente se logra en la última etapa del camino. Mientras tanto, lo que estamos tratando de hacer todo este tiempo es practicar, tratar de generar entre comillas, generar el estado. ¿No? No está ocurriendo realmente eso, sino que básicamente lo que está ocurriendo es que estamos removiendo los obstáculos en nuestra mente. Entonces, al remover esos obstáculos en nuestra mente, ocurre naturalmente la calma mental. ¿Sí? Muchas veces los practicantes principiantes, ¿verdad? Tienen esta idea de que uno debe, y hasta el día de hoy todavía mucha gente piensa, ¿no? Que cuando hay que meditar hay que bloquear la mente, ¿cierto? Pensar en blanco, o mantener la mente en blanco o en negro, o bloquearla de algún modo. Pero eso es un error. Si nosotros vamos a practicar meditación, debemos evitar caer en ese error. Por la sencilla razón de que la función de la mente es pensar. Entonces no podemos realmente apagar esa función, ¿no? Si fuera así, por ejemplo, si ese fuera el caso, pensemos en la gente que experimenta un estado de coma, ¿verdad? En ese estado de coma, la persona tiene eh, muy poca o casi nula actividad mental, ¿verdad? Pero cuando logran despertar del estado de coma, no vuelven como grandes practicantes de meditación, ¿verdad? O seres despiertos, iluminados, ¿cierto? Vuelven a ser la misma persona que eran antes, ¿cierto?, de entrar al estado de coma. Eso quiere decir que no va por ahí, ¿verdad? El bloquear la mente, el bloquear los pensamientos o el poner la mente en blanco. No, no va por ese lado, por esa dirección. Algo más hay que hacer, ¿no? Entonces, en este tratado de Kamalachila se expone cómo uno puede ir meditando gradualmente, paso a paso. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un breve recordatorio para la gente que no se acuerda, ¿cierto? Cuáles eran estas 5 cosas a eliminar, que es el primero de estos componentes en el camino de Shamat. ¿Cierto? Dijimos que dentro de las 5 cosas que hay que eliminar, ¿cierto? La primera es la flojera, ¿cierto? Que es la dificultad que tiene la mente para conectarse con la actividad virtuosa, ¿verdad? Entonces estamos tratando de meditar y cuesta mover la mente y cambiarla de onda, por decirlo de algún modo, ¿no? Cuesta cambiarla de dirección, ¿cierto? En vez de enfocarnos en este estado de presencia aquí, usando una frase muy cliché, ¿no? Aquí y ahora, ¿cierto? Tratamos de tener la mente aquí y ahora, pero cuesta mucho, ¿verdad? Entonces queremos tratar de conectarnos, ¿cierto?, con esta actividad virtuosa, disciplinar la mente, pero no podemos controlarla. Tratamos de controlarla y después perdemos simplemente las ganas de querer controlarla, ¿no? Entonces esta dificultad que tiene la mente para conectarse con la actividad virtuosa proviene del letargo, del apego a las actividades mundanas, de la baja autoestima, etcétera, ¿cierto? De dejarnos fluir, ¿verdad?, por nuestros patrones habituales, por nuestro condicionamiento habitual. ¿Eh? Entonces ese primer elemento, ¿cierto? La primera de estas 5 cosas que hay que eliminar es la flojera. Si queremos practicar meditación debemos eliminar eso, ¿cierto? Esa es la línea de fondo. La segunda de estas cosas a eliminar es olvidarse. ¿Qué significa olvidarse? Es olvidar las instrucciones o los consejos para cultivar la mente, para cultivar la meditación, lo que llamamos samadhi también, ¿no? Recuerden que el Buda no ocupaba, el Buda cuando enseñó, ¿cierto?, en los fundamentos de la cultivación de la atención, ¿cierto?, el Satipatthana Sutra, Buda muchas veces ocupaba la palabra bhavana, ¿cierto?, para referirse a lo que llamamos nosotros aquí en Occidente meditación. Generalmente cuando uno quiere que una persona piense en algo, le decimos, ve a meditar en esto,
o meditan aquello, ¿verdad? Pero el sentido de meditación que estamos hablando acá es algo completamente distinto. Si bien es cierto, hay meditaciones de tipo analítico donde uno reflexiona acerca de algún tópico, de alguna idea en el budismo, acá nos estamos refiriendo más bien al tipo de meditación de introspección, de contemplación, ¿no? Entonces, olvidarse, ¿cierto? Es olvidar la instrucción. ¿Cómo yo puedo practicar la meditación? ¿Cierto? ¿Qué es lo que debo hacer? Y esto igualmente se aplica también cuando uno olvida el objeto de la meditación, si es que estamos usando uno. O perder también el estado de alerta y el estado de presencia mental durante la práctica. Es decir, si estamos distraídos, por ejemplo, ¿cierto? Eso equivale a olvidar la instrucción. Porque la instrucción, y esta es la línea de fondo de la segunda cosa a eliminar, es nunca perder la alerta y nunca perder la presencia mental, ¿verdad? Y esto es particularmente importante para las personas que llevan un tiempo en la práctica, ¿ya? Que llevan un tiempo en la práctica y que deben tratar de mantener ese estado, ¿cierto? De alerta y de presencia mental durante la post-meditación, cuando están haciendo sus actividades diarias. ¿Ok? Bien, ese es el segundo. El tercero, la tercera de estas 5 cosas a eliminar es la laxitud y la agitación. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hablamos un poco de eso en la sesión anterior, bien brevemente? Entonces explicamos que en la laxitud la mente se apaga y se vuelve torpe, ¿verdad? Eso se aplica también a la pérdida de la clara representación del objeto de meditación, ¿cierto? Cuando hablamos de un objeto, hay que recordar, para la gente nueva en particular, que cuando uno medita en algo, o sea, medita, ¿cierto? Practica meditación, debe posicionar la mente en un objeto, sea una piedra, una flor, el agua, la llama de una vela, la respiración, el objeto que ustedes usen, ¿ya? Ese soporte que ustedes están usando para meditar es el objeto de meditación, u objeto de concentración, a veces aparece en algunos textos, ¿ya? Entonces, en este aspecto de la laxitud, ¿cierto? Que estamos hablando, ¿verdad? La mente se apaga y se vuelve torpe, ¿verdad? Pierde las características, los detalles del objeto, básicamente, ¿cierto? Entonces esas características del objeto se vuelven borrosas, ¿cierto? Esto ocurre con la laxitud. Por el contrario, en la agitación, la mente está totalmente inquieta y es incapaz de permanecer en el objeto de meditación que estemos usando. Es posible que la mente se fije en otras cosas, pero no obedece a la fijación en el objeto o aspecto de la meditación que hemos elegido. Y esto ocurre generalmente, por ejemplo, en una situación tan común, mundana, como el discutir con alguien, por ejemplo, o una pelea, o cuando uno tiene ira, ¿cierto? Está influenciado por las emociones negativas y dirige toda esa negatividad hacia una persona, hacia un ser, ¿verdad? O hacia una cosa. Entonces, en ese momento, nada de lo que ocurre alrededor nuestro, ¿verdad? Nos puede distraer, ¿cierto? De enfocar y dirigirnos con toda esa negatividad hacia esa persona o hacia ese ser, ¿cierto? Lo podemos insultar, lo podemos gritar, le podemos pegar, ¿verdad? Y no hay nada que nos pueda detener. Entonces nuestra mente está en samadhi, podríamos decirlo, está meditando, ¿cierto? Está concentrada en el objeto. Pero desde el punto de vista de las emociones negativas, desde el punto de vista de lo no virtuoso. Entonces lo que queremos hacer es mover la mente desde ese eje, ¿cierto? Desde ese punto de vista de lo no virtuoso, hacia el otro lado de lo virtuoso, de lo positivo, ¿cierto? De lo que hay que cultivar, ¿verdad? Las emociones negativas son lo que debemos abandonar. Lo que debemos cultivar, ¿cierto? Son las cualidades iluminadas de la mente, las cualidades del Buda, ¿cierto? Eso es lo que queremos tratar de cultivar, es lo que debemos cultivar, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es lo que ocurre, ¿verdad? En el nivel de la laxitud y agitación.
Entonces, si queremos analizar un poco más profundamente ese aspecto, ¿verdad? Cuando uno está enfocado, ¿cierto? Se fija la mente, ¿cierto? En un objeto, desarrolla aprehensión mental en un objeto, ¿cierto? Surgen dos aspectos ahí. Primero, el de aprehensión del lugar o estado al que dirigimos la atención. Eso lo explicamos también en la sesión anterior, ¿verdad? Y el de aprehensión del aspecto de claridad del objeto, ¿cierto? Entonces, este último aspecto, ¿cierto? El de aprehensión del aspecto de la claridad del objeto, es el que da origen a la aprehensión de la imagen cognitiva, ¿cierto? De la imagen mental del objeto. ¿Ok? Estamos hablando con respecto, ¿cierto?, a la capacidad de fijar, ¿cierto?, de situar la mente, dirigir la mente hacia el objeto de meditación. ¿Verdad? La agitación, ¿cierto?, cuando ocurre, esta corresponde a una subcategoría de los tipos de movimiento mental errático, o del patrón de la dispersión, ¿cierto?, o de la distracción con respecto al objeto. Entonces, este patrón, ¿cierto?, de este movimiento mental errático, este patrón de distracción y de dispersión con respecto al objeto es considerado una falta, un tipo de error, ¿verdad?, que ocurre cuando estamos tratando de posicionar nuestra mente en el objeto de meditación. Y eso ocurre debido a la interferencia de dos aspectos. Por un lado, el aspecto del deseo o apego y el aferramiento. ¿Ya? Entonces aquí, en este nivel, a su vez, surgen dos niveles nuevos, dos niveles más profundos, podríamos decirlo. Un aspecto burdo o un nivel burdo de la agitación, donde perdemos completamente el posicionamiento mental en ese objeto debido a que la aprehensión mental o la fijación mental en el objeto se pierde, es débil. ¿Ya? Esto en el nivel burdo. En el nivel sutil de la agitación, somos capaces de mantener la fijación en el objeto, pero no es suficiente para poder sostener ese objeto de modo completo. Por lo que hay un flujo de pensamiento subyacente acerca del objeto o acerca de algo más que estemos pensando en ese momento, ¿cierto? Ocurre distracción, ¿verdad? Y estamos pensando más cosas que únicamente en el objeto. Incluso en los casos en que no hay un flujo de pensamientos, ¿cierto? No hay más pensamientos en ese momento. El exceso de atención mental puede provocar el deseo de abandonar el objeto de atención. Interesante esa parte. ¿Ok? Es muy probable que a nosotros en algún punto nos haya ocurrido eso en el nivel burdo, en el nivel sutil. ¿Ya? Ahora, por otro lado, la laxitud o el hundimiento de la mente o el sopor, a veces, como lo llaman en algunos textos, es un tipo de interrupción en la concentración o en la aprehensión en el objeto, debido principalmente a una falla en el aspecto de claridad respecto al objeto de fijación. ¿Ok? No hay suficiente claridad del objeto. Entonces nuestra mente se apaga, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos con respecto a la laxitud. Y aquí en la laxitud encontramos a su vez tres niveles nuevos, más profundos, ¿verdad? En el nivel burdo perdemos el objeto debido a que el aspecto de claridad es demasiado débil, ¿verdad? Lo dijimos recién, como para que el objeto aparezca nítido ante nuestra presencia, ante nuestro foco mental. Y esto puede estar acompañado además con pesantez del cuerpo y mente, ¿ya? Puede también ocurrir esto con o sin somnolencia. ¿Bien? Eso en el nivel burdo. En un nivel medio, el objeto aparece, pero la fijación no es fuerte, ¿ya? Y carece de un foco claro. O dicho en otras palabras, aparece poco nítido el objeto de atención. Y después en el nivel sutil, el objeto aparece, hay un foco nítido, pero debido a que la fijación no es suficiente, no es algo fresco nuevo. ¿Ok? ¿Se entiende, cierto? Ahora, una de las cosas que es común
a estos tres niveles de laxitud, ¿verdad? Es el aspecto de distracción o estar ausentes. ¿Ya? ¿Ok? Entonces esto es lo que corresponde, ¿verdad?, a la agitación y la laxitud. ¿Bien? Después, ¿cierto? La cuarta, ¿cierto? La cuarta, o el número 4, de las cosas que hay que eliminar, ¿cierto? Es la no aplicación. No aplicación básicamente significa no usar ningún tipo de antídoto para poder controlar estos aspectos o obstáculos de agitación y laxitud. Por lo cual la mente entonces permanece bajo su influencia durante la práctica, reforzando este tipo de patrón errático, ¿cierto? La laxitud o la agitación se refuerzan, ¿verdad? Si no reparamos en ello, básicamente, ¿cierto? Si no hacemos algo para poder contrarrestar estos obstáculos, lo que hacemos es fortalecerlos más. Entonces, básicamente es un tipo de confusión mental o ignorancia, ¿verdad? Entonces, como no reconocemos estos, ¿cierto? Seguimos bajo la influencia de estos dos aspectos, de uno de estos dos, en lugar de adquirir la experiencia de la meditación correcta. Y eso también le ocurre mucho a los practicantes de meditación, ¿verdad? Que de repente dicen, no, estuve meditando, pero perfecto. Pero lo importante es que durante ese periodo de meditación, ¿verdad?, que estamos usando, durante ese periodo de meditación hayamos estado completamente enfocados, porque muchas veces uno podría pensar que está meditando correctamente, pero de pronto andaba en Plutón, ¿no? O en Venus, ¿cierto? En vez de estar aquí, ¿cierto?, en el cojín, ¿verdad?, donde uno se encuentra sentado meditando. Eso nos ha pasado a todos en un momento, ¿verdad? Entonces, si no reconocemos ese aspecto, ¿cierto?, de distracción que está ocurriendo, lo que hacemos es básicamente fortalecer esto con el tiempo. Entonces, es cada vez más difícil poder centrar la mente, estabilizarla. No imposible, ojo, se hace más difícil, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros reconozcamos, ¿verdad? Tengamos la capacidad de poder darnos cuenta cuando hemos perdido el objeto de meditación, ¿cierto? Y eso básicamente ocurre cuando desarrollamos una de las características de la mente cuando estamos meditando, que es la alerta, ¿verdad? La alerta básicamente nos indica cuando estamos perdiendo el objeto. Así que tienen que tenerlo presente eso cuando practiquen. ¿Ok? Esa es la cuarta de las cosas que uno debe, ¿cierto?, eliminar, la no aplicación. Y la quinta de las cosas que uno debe eliminar es la aplicación excesiva. Aquí ocurre lo opuesto a la no aplicación, ¿verdad? Sin necesidad de aplicar antídotos, es decir, no habiendo obstáculos en nuestra práctica de meditación, los aplicamos igualmente, provocando básicamente una pérdida del balance o del equilibrio meditativo. También puede ocurrir que al aplicar demasiados antídotos, entonces la mente agitada se va al otro extremo y cae en la laxitud, o viceversa, ¿no? La mente bajo el estado de laxitud o somnolencia cae en la agitación. ¿Ya? Entonces esto hay que tenerlo presente. Ok. ¿Qué hacemos entonces para poder contrarrestar esto? Y aquí viene el segundo de estos aspectos, ¿cierto?, del camino de Shamatha, ¿cierto?, que son las 8 técnicas que son los antídotos. Entonces ahora vamos a hablar sobre los antídotos. El antídoto contra el primero, ¿cierto?, que era la flojera. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Ya? Hay que recordar que estos son instrucciones para la práctica de la meditación. Esto es algo bien pragmático, no es únicamente filosofía. Algo súper práctico para nuestra propia práctica, valga la redundancia. Entonces, ¿qué debemos hacer como antídoto para la flojera? Podemos meditar en las ventajas de la meditación shamatha, la meditación de calma mental, lo que ocasiona que la mente tenga confianza en la práctica, ¿no? Entonces esto lleva a una intención o aspiración de lograr el fruto de la práctica, el fruto de shamatha.
Y eso a su vez crea perseverancia, crea una perseverancia alegre de hacer esfuerzo por algo positivo. Y esto a su vez nos lleva a una experiencia de bienestar, lo que refuerza el que podamos aplicarnos a la práctica, ¿no? Entonces, para poder cultivar este aspecto, ¿cierto? Este antídoto, una cosa que podemos hacer es cultivar el esfuerzo en la búsqueda del samadhi, en la búsqueda de la meditación, ¿cierto? Reflexionar, ¿cierto? O leer, por un lado, acerca de la vida de los grandes yogis y maestros. Por ejemplo, leer la vida de Buda, ¿verdad? O leer la vida, por ejemplo, de este maestro, ¿cierto? Que compuso este texto, ¿cierto? Kamalashila, ¿no? Y por otro lado, ¿cierto? Leer acerca de las cualidades y ventajas de la meditación. Leer o reflexionar acerca de las cualidades y ventajas de la meditación. Otra cosa que podemos hacer es crear un ambiente que motive a meditar y a perseverar en dicha práctica, en tanto que el esfuerzo es la clave para acceder a shamatha, ¿cierto? Esto significa que requerimos de algún tipo de esfuerzo para generar nuevos hábitos mentales y revertir, ¿verdad?, los hábitos mentales previos, negativos. Entonces, una vez logrado esto, la práctica transcurre sin esfuerzo. Y esto también es válido para las prácticas llamadas sin esfuerzo, como las que uno encuentra, por ejemplo, en los sistemas de meditación del Mahamudra o del Dzogchen, ¿ya? Ya que estas prácticas requieren igualmente cierto grado de esfuerzo y práctica repetida para lograr un estado de relajación profunda de las tensiones físicas y mentales sin perder la total lucidez, ¿no? Sin perder la claridad y la presencia mental. Entonces, una vez que realmente uno ya ha aplicado un cierto esfuerzo y ha cultivado la práctica, ya ha tenido ciertas horas de vuelo, de práctica, uno realmente después puede empezar a prescindir del esfuerzo. Y desde ese punto de vista uno puede hablar de una práctica, ¿verdad? Eventualmente una práctica sin esfuerzo, ¿no? ¿Cierto? Esta publicidad de las prácticas sin esfuerzo realmente es dicha desde el punto de vista de un practicante de gran capacidad, ¿no? No es todavía para el nivel nuestro, aún. Estamos hablando de estas prácticas como las del Mahamudra y del Dzogchen, ¿no? No la práctica de Shamatha Sútrica que estamos explicando ahora. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos beneficiarnos, cierto, de esto, de este ambiente, ¿verdad? Para eso, por ejemplo, ayuda mucho meditar en los 4 pensamientos que transmutan la mente, ¿verdad? Meditar, por ejemplo, en la preciosa existencia humana, meditar en la impermanencia, en el karma y en el samsara, ¿ya? Dentro de nuestras sesiones de meditación vamos a hacer algo de eso, ¿ya? E igualmente ayuda también a la confianza en el cultivo del propio samadhi, de modo que al experimentar los beneficios de la meditación, ¿verdad? Estos refuerzan nuestra fe, nuestra confianza, nuestra convicción, ¿cierto?, en la práctica y en la necesidad de establecernos en el estado de la práctica meditativa. ¿Ok? Otra cosa que podemos hacer, cultivar el esfuerzo de mantenernos en samadhi, en absorción meditativa, meditando, por ejemplo, en las ventajas y desventajas de tener o no tener samadhi. Y esto es importante, es necesario, a la hora de haber logrado el samadhi o absorción meditativa. Sobre todo ya que al comienzo estos periodos son muy breves, particularmente en un practicante principiante, ¿no? Son muy breves. Y en un practicante a lo mejor que ya lleva un cierto tiempo también, ¿no? Entonces es necesario entonces evocar el sentido de este estado de profunda alerta, totalmente relajada y fresca y natural, de modo de mantenerse en ella sin esfuerzo, ¿ya? Y el mayor tiempo posible. ¿Ok? Otra cosa que también podemos hacer es cultivar confianza en el samadhi. Esto significa cultivar la confianza en la capacidad de la absorción del equilibrio meditativo, ¿cierto? De lograr un estado de presencia verdadera. Y esto se logra cuando uno, al comprender la práctica, ¿cierto?, logra además experiencias que conducen al conocimiento de la naturaleza de la mente, de este estado que llamamos a veces mente búdica, ¿cierto? O del estado del despertar. Y esto es básicamente algo que ocurre cuando logramos la unificación de shamatha con vipassana o vipassana, ¿no?, que es realmente el nivel de samadhi auténtico, ¿no? Y este tipo de samadhi, de absorción meditativa, ¿verdad?, que une shamatha y vipassana,
tiene la capacidad de eliminar los estados mentales negativos de nuestra mente. Otra cosa más que podemos hacer dentro de todo este listado de cosas que hemos estado enumerando, ¿cierto? Es constatar que la meditación y el samadhi son estados verdaderamente positivos para uno, para nuestra mente. Esto ocurre al comprobar que durante la meditación y la post-meditación la mente abandona los objetos no virtuosos o negativos y se establece en un estado de no distracción y en particular de mayor comprensión del medio interno y el medio externo. Igualmente las cualidades positivas de la mente iluminada, ¿cierto? Las cualidades de la bodhicitta se manifiestan de manera más fácil e incluso espontánea. Entonces, ¿cómo uno puede constatar, por ejemplo, esto en el diario vivir, ¿cierto? Está meditando y de pronto después sale a la calle, ¿verdad? Está en el metro, en el tren, ¿cierto? Y de pronto alguien lo golpea a uno, ¿cierto? Y uno se siente mal y reacciona de forma negativa. Habiendo estado antes, pocos minutos atrás, meditando, ¿cierto? Nuestras emociones se vuelven a manifestar, ¿verdad? Entonces, un signo de que la meditación está haciendo efecto es cómo nuestras emociones negativas pierden su poder para distraernos, para llevar nuestra mente de lo positivo a lo negativo. ¿Okay? Uno siempre a veces tiene estas expectativas de que va a haber algo maravilloso en su práctica, ¿cierto? Una demostración de luces, ¿verdad? El cuerpo ilusorio, ¿cierto? El cuerpo arcoíris, etcétera, un montón de cosas. Poderes y un montón de cosas de ese tipo, ¿no? Pero el mayor poder que uno puede desarrollar a través de la práctica de la meditación es transformar la mente completamente de lo negativo a lo positivo. Es uno de los grandes beneficios, mucho más poderoso que tener la capacidad de levitar o de mover objetos con la mente. Eso no son signos realmente, a pesar de que en la práctica de la meditación uno desarrolla esas capacidades, ¿verdad? No es el objetivo de la práctica de la meditación. Y no es el objetivo de la práctica de la meditación budista. ¿Ok? Entonces Shantideva, ¿verdad? Para este obstáculo, ¿cierto? Shantideva explica, el maestro Shantideva, ¿cierto? Explica que hay cuatro soportes y dos fuerzas para aumentar la perseverancia. Entonces el primero de estos cuatro soportes es desarrollar una aspiración firme, estar firmemente convencido de los beneficios de la meta, de la meditación y de las desventajas de no lograrla. Así entonces la aspiración no puede ser debilitada. Ese es el primer soporte. El segundo soporte es estabilidad o autoconfianza, que viene de examinar si somos capaces de lograr la meta y estar convencidos de que podemos, aplicándonos con estabilidad, aunque el progreso tenga altos y bajos. ¿Ok? Ese es el segundo soporte. El tercer soporte es la alegría, estar contentos, es no estar, ¿verdad?, satisfechos solo con un poco de progreso, ¿cierto? Igual que el Buda, no estar nunca satisfechos, ¿verdad?, con el logro que hemos alcanzado, sino que alegrarnos y disfrutar el avance con un sentido de autosatisfacción. Ese es el tercer soporte. Y el cuarto soporte es descansar, ¿verdad? Tomar un descanso cuando estemos cansados, pero no por flojera, sino que para refrescarnos, ¿verdad? Como el descanso que vamos a hacer ahora en unos minutos más. Y finalmente, las dos fuerzas, ¿cierto? Para aumentar la perseverancia. La primera de estas fuerzas es aceptar de modo natural, ¿verdad? Aceptar de modo natural lo que necesitamos para practicar y lo que tenemos que eliminar para lograr la meta. Y también aceptar naturalmente las dificultades habiéndolas examinado de manera realista. ¿Bien? Esa es la primera. Y la segunda de estas dos fuerzas es tomar control de nosotros mismos y aplicarnos a lo que deseamos lograr. Ahora, si uno incluso tiene agudeza, ¿cierto? A nivel de intelecto, ¿verdad? Uno puede aplicar, ¿cierto?, estos cuatro soportes, estas cuatro fuerzas en cualquier ámbito de la vida que uno desarrolle, ¿cierto? En el ámbito familiar, en el ámbito de los negocios, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de los estudios. Esto también se puede aplicar. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un descanso
10 minutos para ir al baño, para refrescarnos, para tomar té o café o para fumar, los que fumen, y volvemos, ¿ya? 10 minutos. Entonces la primera, ¿cierto?, de estos tres aspectos, ¿verdad?, es lo que describe, lo que caracteriza esta preciosa existencia humana. Entonces un nacimiento humano, ¿verdad?, es precioso porque uno ha evitado cierta clase de nacimientos que lo confrontarían a uno en una situación completamente distinta a la encontrada en el reino humano. Aquí hablamos básicamente de 8 clases de existencia. Una de ellas es haber nacido en un estado de paranoia, donde uno constantemente experimenta el sufrimiento del calor o el frío extremos. La otra de estas 8 clases de existencia es haber nacido en los reinos de los dioses hambrientos, donde experimentamos constantemente el sufrimiento del hambre y la sed. La otra de estas 8 clases de existencia es haber nacido como un animal, donde los seres tienen la experiencia de ser cazados y oprimidos, comerse unos a otros y ser sometidos a abusos. La otra de estas 8 clases de existencia es haber nacido en una tierra no civilizada, donde uno no tiene la posibilidad de aprender algo que lo oriente a un camino positivo. O, finalmente, nacer como un dios, especialmente un dios con una vida muy larga. Como resultado de acciones positivas recientes, un dios con longevidad, ¿cierto?, con una larga vida, experimenta felicidad y gozo durante su vida. Sin embargo, experimenta, ¿cierto?, el resultado de acciones positivas de esa manera, ¿cierto?, el haber experimentado, ¿verdad?, ¿cierto?, digamos, el resultado, ¿verdad?, de estas acciones positivas significa que eventualmente el buen karma que se ha generado a través de esas acciones positivas eventualmente se agotará. Entonces, luego de que la larga vida de estos dioses, ¿cierto?, empieza a terminar, ¿cierto?, se acaba, ¿verdad?, debido a que el mérito se está agotando, el mérito, las condiciones, ¿cierto?, que sustentan esa larga vida, ¿cierto?, se empiezan a agotar. Estos dioses vuelven a renacer en estados inferiores de existencia. Otro tipo de existencia es vivir como un ser con incapacidades mentales, donde uno no puede entender el significado del Dharma ni practicarlo, o vivir con visiones incorrectas tendiendo automáticamente a acumular acciones negativas y por lo tanto la causa de futuro sufrimiento. Estos dos puntos son interesantes porque uno podría interpretarlo literalmente y pensar, ok, una persona que tiene una incapacidad cognitiva, por ejemplo, mental, ¿verdad?, no es una existencia afortunada. No se está refiriendo realmente únicamente a ese tipo de existencia. Estamos hablando de un tipo muy particular de existencia, donde una persona puede tener uso de sus facultades, pero realmente no tener ningún tipo de comprensión acerca del Dharma, a pesar de que incluso lo escuche o lo lea. Entonces una persona, por ejemplo, lee sobre el Dharma o escucha el Dharma y piensa, ah, esas son patrañas, son leceras, ¿no?, o tonterías. No, eso no, es absurdo, no lo sigo. O una persona, por ejemplo, que concibe el mundo realmente de esta forma, tan unívoco, tan sólido, que no es capaz de reflexionar que lo que llamamos realidad
es más bien una forma de multipotencial, que la realidad que yo estoy percibiendo es una forma sesgada de la realidad, congelada de ella, pero no es la realidad última en la que se expresan los fenómenos. Y eso es lo que le ocurre, por ejemplo, a personas que tienen una visión nihilista sobre la vida, donde nada existe. Por lo tanto, invalidan la ley de causa y efecto, la ley de karma. Entonces, si matan a una persona, no habiendo en ellos, por ejemplo, culpa, ¿verdad? No habiendo en ellos sentido de remordimiento o conexión emocional con la víctima, dicen no importa, porque nada existe. O por otro lado, personas que desarrollan una visión eternalista de las cosas, donde piensan que tal cual como perciben la realidad es así como se está manifestando, por lo tanto no hay doble lectura, no hay triple lectura. Las cosas son tal cual como yo las percibo de esa manera, muy unívocas, muy sólidas. Por lo tanto, hay que disfrutar de la vida porque esta vida es una y no importa lo que venga después. ¿Verdad? Entonces estamos refiriéndonos a ese tipo de personas. Incluso personas que uno puede hablarles del Dharma, pero sus mentes son tan básicas que es como que uno hablara en otro idioma. ¿Ok? Otro tipo de existencia es nacer en una época donde no aparece un Buda, donde no hay enseñanzas budistas y por lo tanto uno no recibe ayuda para liberarse de los sufrimientos del samsara. Lo que llamamos en el budismo un kalpa o un eón oscuro, que puede ser un periodo de millones de años, donde no hay posibilidad de tener conexión con el Dharma, porque no existe la fuente, que es el Buda. En esas clases de existencia, entonces, uno experimenta solo sufrimiento y por lo tanto no experimenta libertad, en el sentido de ser capaz de practicar el Dharma. Entonces, tener un precioso cuerpo humano significa no solo que uno ha evitado estos tipos de existencia, sino que además está equipado con cierta clase de capacidades. Entonces, aquí describimos 10 aspectos. 5 de ellos nos conciernen directamente. Uno de estos es que uno ha nacido en un cuerpo humano. Uno ha nacido en una región donde las enseñanzas del Buda son accesibles. Uno tiene órganos sensoriales intactos. Uno no tiene visiones o perspectivas erróneas sobre la realidad. Y uno tiene una confianza natural en el Dharma. ¿Ok? Esos son 5, ¿verdad? 5 capacidades, ¿cierto? 5 aspectos que nos conciernen directamente. Los siguientes 5 aspectos tienen que ver con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno. El primero de ellos es que uno ha nacido en una época en la que un Buda ha aparecido. Y ese Buda ha dado enseñanzas, lo cual entre paréntesis no podemos dar por garantizado, ya que no todos los Budas necesariamente dan enseñanzas. ¿Ok? Otro aspecto, ¿cierto? Es que esas enseñanzas sí han sido dadas en el pasado, han sido preservadas y siguen siendo accesibles. Otro aspecto es que uno toma y practica esas enseñanzas. Una condición, por cierto, muy personal.
incluso a pesar de estar listo con las condiciones externas, ¿no? Entonces, si uno se encuentra en esta excelente situación que hemos descrito, pero aún así no practicamos, entonces tener acceso a las enseñanzas no es de mucho beneficio. Uno también tiene que tener un buen corazón y una disposición amorosa, natural hacia otros seres. De nuevo, este es otro aspecto personal. ¿Ok? Entonces, estas 8 libertades y 10 condiciones construyen las 18 condiciones que, cuando están todas juntas, constituyen lo que llamamos un precioso cuerpo humano o una preciosa existencia humana. Si una de estas condiciones falta, uno no puede llamar a ese tipo de existencia humana preciosa o auspiciosa. Todos nosotros entonces hemos obtenido un nacimiento humano que califica como precioso, pero incluso teniendo un cuerpo humano, es algo que no es fácil, no es fácil de obtener. Al contrario, es bastante difícil. Y para que sea posible, uno debe haber acumulado una gran cantidad de mérito, de potencial positivo en vidas anteriores. Sobre todo, hay una causa que nos permite renacer bajo tales circunstancias, ¿verdad?, que podemos denominar auspiciosas o preciosas. Esto es el atenerse a una disciplina, el tener una disciplina. Por un lado, ¿verdad?, la disciplina tiene que ver con los distintos votos que hemos tomado en el camino de la liberación personal, ¿cierto? Lo que llamamos el sendero del pratimoksha. Por otro lado, esto tiene que ver con evitar las 10 acciones negativas de cuerpo, voz y mente. Sin embargo, la calidad de la disciplina es la causa directa para obtener una preciosa vida humana. Entonces hay algunas historias, mientras estamos reflexionando en todo esto, que muestran la dificultad de obtener esta preciosa existencia humana. Por ejemplo, imaginemos una casa de vidrio con paredes completamente pulidas. Si alguien lanza porotos, por ejemplo, o guisantes, no sé cómo los llaman en sus países donde nos están escuchando, pero aquí a los guisantes les podemos llamar porotos, ¿verdad? Estos guisantes o porotos crudos, ¿verdad?, las lanzamos a las paredes de vidrio de la casa. Muchos de estos guisantes se romperán o van a caer al piso. Es más improbable que los porotos o los guisantes se peguen al vidrio. Sin embargo, si constantemente lanzamos porotos o guisantes al vidrio, tarde o temprano se van a pegar. Entonces, la probabilidad de obtener un cuerpo humano precioso es mucho menor que la probabilidad de que un poroto o un guisante se pegue. O imaginemos un pequeño anillo que está flotando en el océano, ¿cierto? Un anillo con el centro, ¿verdad?, hueco. En el fondo del océano vive una tortuga que sale a la superficie brevemente una vez cada 100 años. La probabilidad de que la cabeza de la tortuga surja del océano y pueda pasar por el interior, ¿cierto?, por el centro del anillo, es minúscula, pero es mucho mayor que la de obtener un precioso cuerpo humano, ¿cierto? Entonces esto nos demuestra, ¿cierto?, la rareza, lo inusual que es tener esta experiencia humana. Entonces debemos aprender, ¿cierto?, la línea de fondo cuando uno reflexiona una y otra vez sobre el precioso cuerpo humano, la preciosa existencia humana. Es comprender y hacer de nuestra vida algo significativo y aprender a utilizar el Dharma y practicar los distintos métodos que el Buda enseñó.
El Buda nos dio una gran cantidad de métodos, de modo que en realidad no es posible para una persona practicarlos todos, pero al menos debemos intentar practicar aquellos métodos que corresponden con nuestras habilidades y hacer el mejor de los esfuerzos por cultivarlas. Entonces la práctica del Dharma, en su mejor sentido, significa practicar, ¿cierto? Haciendo el mejor esfuerzo, como lo hizo el yogi Milarepa, ¿verdad? Los grandes yogis del pasado o incluso el mismo Buda dio su mejor esfuerzo. ¿Ok? Vamos a dejar la reflexión, vamos a estirar un momento las piernas, soltar la postura levemente. Descansamos un momento, ¿cierto? De haber estado un buen rato, ¿cierto? Sentado y reflexionando, ¿cierto? Meditando. Siempre manteniendo este aspecto de presencia mental, de lucidez. Volvemos a tomar la postura para aprovechar los últimos minutos que nos quedan. Adoptamos la postura de meditación. Y como una forma de recuperarnos, vamos a explicar el siguiente ejercicio. Esto es como una técnica de recuperación o de restauración, ¿cierto? Hemos tenido un día agotador, un día de mucha tensión, ¿cierto? De mucha protesta, de muchos problemas afuera, de mucha negatividad, ¿cierto? Así que vamos a tratar de recuperarnos ahora. Entonces, para este ejercicio, con las manos en Dhyana Mudra, ¿verdad? Mano derecha sobre la palma izquierda, los pulgares se juntan, mentón recogido, vamos a cerrar los ojos y vamos a inhalar. Y al momento de inhalar, imaginamos que luz blanca entra por la nariz, llenando, inundando el cerebro, y esa luz luego baja y llega a la zona de la nuca. Podemos hacer ese ejercicio ahora, todos juntos mientras tanto. Y al llegar a la zona de la nuca, al exhalar, baja por la columna hasta el sacro o base de la columna. Al inhalar nuevamente, continúa y da la vuelta, subiendo hasta quedar 4 dedos bajo el ombligo. Al exhalar nuevamente, esta luz sube hasta el pecho. Y al volver a inhalar, nuevamente sube hasta llegar por detrás en la nuca. Y el ciclo se repite. Entonces vamos a hacer eso los últimos minutos que nos quedan. Entonces inhalamos, imaginando luz blanca que entra e inunda el cerebro. La luz entra por la nariz, ¿cierto? Llena el cerebro con esa luz. Y luego la luz baja hasta la zona de la nuca. Exhalamos
Imaginamos que esa luz baja por la columna hasta el sacro. Y al volver a inhalar, esa luz da la vuelta, subiendo hasta quedar 4 dedos bajo el ombligo. Exhalamos y la luz llega hasta el pecho. Y al volver a inhalar, nuevamente la luz sube, llena el cerebro y baja hasta la nuca. Y repetimos el ciclo. Y vamos a meditar de este modo entonces por los últimos minutos que nos quedan.
dejamos de seguir visualizando la luz y solo nos enfocamos en la respiración, en la sensación de la respiración al momento de inhalar y exhalar, la sensación del aire rozando la zona de la piel entre el labio superior y el comienzo de la nariz. Ok, soltamos la postura suavemente. Estiramos las piernas, siempre manteniendo este aspecto de lucidez, de presencia mental. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra sesión. Quisiera saber si tienen algún tipo de pregunta de lo que hemos estado explicando el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, la pueden colocar en el chat. Ok, veo una pregunta de Nicolás acá. ¿Tú quieres saber qué? Ok, vamos a hacer un breve resumen de los antídotos contra la flojera. Eso es lo que me estabas preguntando tú, Nicolás. Ok, ¿cierto? El primero de ellos, ¿verdad?, es cultivar el esfuerzo en la búsqueda del samadhi o absorción meditativa. Ojo, no hay que confundir samadhi con cultivación mental, ¿cierto?, con meditación. Hay una relación entre ellos, pero cuando hablamos en esta etapa, ¿no?, que todavía no es realmente meditación propiamente tal, eh, todavía nosotros estamos tratando de emular un estado, tratando de crear un estado, pero no es un estado artificial. O sea, perdón, no es un estado natural, quiero decir. ¿Okay? Todavía es un estado artificial. Bien, entonces estamos todavía practicando. Realmente podemos decir que estamos hablando de meditación cuando hemos alcanzado el primero de estos niveles de samadhi o de absorción meditativa. ¿Ya? Entonces, la primera, ¿verdad?, apunta a tratar de hacer un esfuerzo por buscar, por aspirar al desarrollo de este samadhi, ¿verdad? Y para ello, uno puede reflexionar o leer, ¿cierto?, acerca de la vida de los grandes yogis y maestros del pasado. Pusimos un ejemplo, ¿cierto? Leer, por ejemplo, acerca de la vida del Buda. ¿Ok? Y por otro lado, ¿cierto?, acerca de las cualidades y ventajas de la meditación. ¿Verdad? Hay varios textos en internet, si ustedes quieren que les mandemos algún tipo de información adicional, nos pueden escribir por correo, les podemos mandar algunos artículos que les pueden ayudar a esto. ¿Ya? Después el otro antídoto que uno puede ocupar es crear un ambiente que motive a meditar y a perseverar en la práctica de la meditación, ¿cierto? Que nos permita
¿cierto? Desarrollar y cultivar este esfuerzo. ¿Ya? El otro antídoto, ¿cierto?, es cultivar el esfuerzo y mantenernos en samadhi. Una vez que hemos empezado a atravesar por las etapas de absorción meditativa, ¿cierto? Seguir cultivando el esfuerzo del samadhi, ¿cierto? Y para ello lo que podemos hacer además es reflexionar o meditar en las ventajas y desventajas de tener o no tener samadhi. ¿Ya? Esa es la tercera. El cuarto antídoto es cultivar confianza en el samadhi. Esto significa básicamente cultivar confianza, ¿no? Cultivar confianza en la capacidad de la absorción del equilibrio meditativo. Básicamente la confianza al resultado de shamatha, ¿verdad? De lograr un estado de presencia estable, verdadera, ¿cierto? Y esto se logra, dijimos, cuando al comprender la práctica, ¿cierto?, logramos además experiencias que nos conducen al conocimiento de la naturaleza de la mente, ¿cierto? Y esto ocurre cuando estamos uniendo shamatha y vipassana, dijimos, ¿verdad? Este es el cuarto. El quinto es constatar que la meditación y el samadhi son estados verdaderamente positivos, ¿ya? Ese es el último de estos antídotos para la flojera, ¿ya? Si después quieres repasarlo, Nicolás, me puedes después recordar y te mando la grabación del día de hoy, ¿ya? ¿Tienen alguna otra pregunta? Ok, si no hay preguntas, entonces ¿alguna queja? Ok. Si no hay preguntas ni hay tampoco quejas, entonces podemos dar por terminada la sesión de hoy, ¿ya? Em, Les recuerdo que están las grabaciones de las sesiones anteriores, ¿ya? Por si quieren repasar o estudiar las explicaciones que dimos en las sesiones anteriores que se las hayan perdido, ¿ya? Veo otra pregunta, Adrián. Sí, mira, creo que hay algunas partes del Bhavanakrama de Kamalachila que están en español. Sé que hay un texto más completo que está en inglés. Voy a ver si lo puedo buscar, si lo encuentro por ahí, te lo mando. ¿Ya? Ok. Vamos entonces a cerrar la sesión de hoy con la dedicación del mérito, ¿ya? Y para ello, para la dedicación del mérito, vamos a usar las plegarias de apertura y cierre que se las voy a dejar y compartir en la pantalla, ¿ya? Entonces vamos a la página 3, ¿cierto? Donde dice plegarias para poder ser dichas al cierre de las prácticas y vamos a leer todos juntos, ¿cierto? Pueden ver el texto, ¿verdad? ¿Sí? Se ve bien, ¿no? Ya, súper. Sí, aquí me están dando feedback también de que se ve bien. Ok. Bien. Vamos donde dice plegaria de dedicación de los preceptos por Chantideva, revisada. Perdón, estoy ahí mostrando el chat. Deme un segundito. A ver si se ve mejor ahora. A ver, deme un segundito. ¿Se ve bien ahí? Ahí sí. Ok. Plegaria de dedicación de los preceptos por Chantideva, revisada por su santidad el 14º Dalai Lama del Tíbet. Que todos los seres en todo lugar, plagados por sufrimientos de cuerpo y mente, obtengan un océano de felicidad y alegría por la virtud de mis méritos.
que ninguna criatura viviente sufra o cause daño o caiga enferma nunca, que nadie tenga miedo o se sienta menospreciado, ni tenga una mente apesadumbrada por la depresión, que el ciego vea formas, el sordo escuche sonidos, que todos estos cuerpos desgastados por el trabajo se restauren al encontrar reposo, que el desnudo encuentre vestido y el hambriento encuentre alimento, que el sediento encuentre agua y deliciosas bebidas, que el pobre encuentre riqueza y todos aquellos debilitados por el dolor encuentren alegría, que los desesperados hayan esperanza, felicidad constante y prosperidad, que sean las lluvias oportunas y generosas las cosechas, que todas las medicinas sean efectivas y que las plegarias puras den fruto, que quienes padecen enfermedades de todo tipo sean rápidamente liberados de sus padecimientos. Cualquier enfermedad que exista en el mundo nunca ocurra de nuevo. Que los que tienen miedo dejen de estar temerosos y todos los que estén atados sean liberados. Que los que no tienen poder encuentren poder y que las personas piensen en beneficiarse mutuamente. Finalmente, la última página. Que la preciosa bodhicitta suprema, en quien no haya surgido surja, que en quien haya surgido no decline, sino que por el poder de esta plegaria aumente continuamente más y más. Chanchu Senchok Rinpoche Ma Shepanam Shiyurchik Shepanyam Pamet Paryan Kune Kuntu Peluar Sho. Muchas gracias por la participación, por la asistencia y nos estamos viendo ya el próximo viernes. Mañana no van a haber actividades, recuerden, porque vamos a estar en el taller de meditación acá en Santiago y en Concepción. Así que nos estamos viendo mientras las condiciones no cambien, ¿cierto? Todavía en estas sesiones de manera online, ¿cierto? Esperando que las cosas cambien para mejor, ¿cierto? Y podamos volver a retomar las actividades presenciales. ¿Ya? Igual vamos a seguir con esta instancia online para todos, especialmente para la gente también que nos escucha fuera de Chile. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana.